surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Normalmente en este espacio suelo dar una pequeña reflexión que se me viene a la mente durante la semana, pero debido a que el episodio de hoy es extenso y debido a la grandeza del imperio que vamos a tratar el día de hoy, solo quiero decirles un par de cosas. Bueno, una en específica que me alegra el corazón. Gracias. Sí, gracias. Solamente eso. Porque para cuando se haya publicado este episodio ya habremos llegado a por lo menos estar cerca de los 1000 suscriptores en YouTube. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta tripulación que continúa creciendo, porque apenas estamos empezando, pero aún así no podría cambiar este momento por nada. Así continuaremos a bordo del Nostromo, esta nave desentrañando los hechos más curiosos de la historia de la humanidad, todos juntos, porque esto no es solamente mío, es de todos nosotros, como una gran familia, una gran tripulación que le gusta aprender de historia y de todas las cosas que nos tiene para enseñar nuestro propio pasado. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Hoy nos embarcaremos en aguas desconocidas. Hoy veremos cómo una pequeña isla al norte de Europa se convirtió en la gran hegemonía mundial durante mucho tiempo. Conquistaron un cuarto del mundo y extendieron su poderío por los 5 continentes a lo largo de 3 siglos de suma influencia. Corsarios para algunos, piratas y pillos aprovechados para otros. Lo cierto es que fueron los artífices de muchos descubrimientos, pioneros en la industria y comerciantes por excelencia. Alista tu té, prepárate unas galletas y embárcate junto con tus cañones unas cuantas provisiones para el viaje, pues hoy el Nostromo visitará al gran imperio británico. Nuestra historia inicia en el siglo XVI. Luego de años de contiendas contra sus vecinos más cercanos como lo fueron Escocia, los celtas, los suecos y otros reinos del norte de Europa, el llamado Reino de Inglaterra viviría un cambio que giraría el timón de Europa para siempre. Enrique VIII, un monarca muy importante para la historia del Reino Unido, funda la Royal Navy y es el primero en mostrar deseos expansionistas e imperialistas sobre la región. Recordemos que estamos hablando apenas de un reinado, el reinado de Inglaterra. Todavía no hablamos de un Reino Unido, de una Gran Bretaña como tal. Además, Enrique VIII fue el monarca que sacó a la Iglesia Católica de lo que conocemos como el Reino de Inglaterra, para divorciarse así de su esposa, Catalina de Aragón, y desconociendo así la soberanía del Papa. Esto sería muy importante, porque este movimiento instauraría el protestantismo, aquella religión que nació con las reformas de Calvino, de Lutero y de muchas otras reformistas de lo que fue la reforma contra la Iglesia Católica. Este protestantismo se instauró como principal religión de Inglaterra y de sus colonias, por supuesto, posteriormente. Un elemento que durante toda su historia constituyó una gran diferencia con sus competidores europeos, sobre todo con uno de sus principales rivales, el Imperio Español, que más adelante marcaría muchísimo la diferencia. Pero si Enrique VIII fue el primero en dar el pistoletazo de salida del gran imperio, Isabel I, que reinó de 1559 al 1603, fue la que puso las bases de este movimiento.
Durante su soberanía, la corona británica empezaría su proceso de expansión aún mayor. Y además entró en distintas disputas territoriales con sus grandes rivales, el Imperio Hispánico, en la Guerra de la Religión, la Guerra de los 80 años y las guerras anglo-españolas. De hecho, es durante este tiempo, si usted se acuerda como lo vimos en el episodio pasado, en el que Felipe II de España, sí, el gran Felipe II de España, que para muchos fue el que más hizo por el Imperio Hispánico, intentó derrocar a la corona británica por medio de lo que él llamó la Armada Invencible, el cual fue un completo fracaso. Ese intento falló. De hecho, es durante este mismo periodo, y también hizo parte de la batalla de la Armada Invencible, en la cual se hacen famosas las hazañas del sonado Francis Drake, quien por medio de la Royal Navy realizó numerosas expediciones a las Indias y fue el segundo hombre en circunnavegar el globo en toda la historia. Para muchos, sobre todo para los británicos, Francis Drake constituye un corsario, un héroe, alguien que hizo posible muchas cosas para la corona británica. Para los españoles y otros, era un pirata, un pillo, pero eso podría ser tema para otro podcast, contar la historia de lo que fue Francis Drake. Y como última base que puso Isabel I durante el tiempo de su reinado fue que en 1600 se fundaría la Compañía Británica de las Indias Orientales, la cual sería clave para el futuro y la monopolización del comercio mundial, sobre todo con las Indias, con Asia. Ya avanzando un poco en el siglo XVII, se establecerían las famosas 13 colonias en el continente americano. Esto fue en 1624. Es así como ya la corona británica tendría control en la tierra norteamericana, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y en Terranova, lo que conocemos actualmente como Canadá. Luego, en las guerras anglo-españolas, los británicos se quedarían con Jamaica y las Islas Caimán, los cuales constituirían las primeras piedras, dentro de las islas del Caribe, por las cuales el imperio mucho tiempo después se quedaría controlando lo que fue el Mar Caribe y la soberanía sobre este espacio marítimo. Todo esto además potenció la economía. Al igual que sucedió con el Imperio Español, el encontrar recursos en tierras de ultramar que ahora eran colonias posibilitó el fortalecimiento de una economía que comenzó a depender de trabajadores externos en las colonias que habían tenido, lo cual abrió la puerta a uno de los momentos más aterradores de la historia de la humanidad, la cual fue la esclavitud. Como ya vimos, estos trabajadores de ultramar, los que ellos tenían que contratar en las colonias, también cobraban un salario, muchas veces era demasiado alto, o simplemente a la corona no le daba la gana de pagarlas. Entonces, a los británicos se les ocurrió una idea: echar mano a los esclavos negros africanos, los cuales no tenían derecho al salario ni a casi nada en general. Esto es importante porque es el momento exacto en el que inician tantos años de segregación con las personas de piel negra en Norteamérica. La segregación empieza aquí y continuará durante los siglos posteriores, incluso hasta nuestros días. Por supuesto, los británicos no fueron los únicos en echar mano a los esclavos africanos. También fueron los españoles, los belgas, pero digamos que nos vamos a centrar en lo que fue el gran imperio británico y cómo esto ha permeado la sociedad norteamericana hasta tal punto que hoy seguimos hablando de un racismo contra las personas de piel negra. Por eso es que hoy existen movimientos como Black Lives Matter, por eso es que existen muchos movimientos activistas. Y esto no solamente ocurre en Estados Unidos, ocurre también en nuestro país, Colombia, en varias regiones de Sudamérica, de Centroamérica y en Europa. Entonces, bueno, por supuesto, como les digo, esto es tema para otro podcast, podemos tratarlo, me gusta mucho el tema de la esclavitud, pero centrémonos en lo que trajeron los británicos a Estados Unidos, a Canadá, y cuáles son las raíces de ese odio mutuo y de ese odio endémico que hay dentro de la sociedad norteamericana en contra de las minorías afrodescendientes. En el siglo XVIII, para continuar nuestro relato, durante la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra conseguiría algunos territorios franceses en Estados Unidos y en Canadá, junto con lo que conocemos hoy como Gibraltar, lo cual es una disputa histórica entre España y Reino Unido. Hoy en día es un territorio, digamos que no soberano por ninguno de los dos. Además, durante esta época se anexionaría a Escocia, lo cual le dio el inicio, ahora sí, al Gran Reino Unido de la Gran Bretaña.
Luego, en la guerra carnática contra el Imperio Mogol, aquí nos estamos trasladando hacia la India, la guerra carnática fue contra los franceses y contra el gran Imperio Mogol. Recordemos, no es el Imperio Mongol, como parecería ser el Imperio Mongol. Acuérdense que también se expandió durante mucho tiempo, lo habíamos visto por toda la India, y los que quedaron ahí fundaron el Imperio Mogol de la India. Entonces, estas guerras carnáticas que libraron Reino Unido durante todo este tiempo fueron contra los mogoles de la India y los franceses. Es aquí cuando la corona británica se quedaría con la región de Bengala, lo que conocemos como Bangladesh, y un poco del nororiente de la India, que además fue también provechoso, ya que como resultado de la guerra de los 7 años que se estaba viviendo en Europa, el panorama hegemónico cambió, y así Francia tuvo que cederle también algunos territorios de ultramar a Reino Unido. Pero no todo pintaba de maravilla durante aquel siglo XVIII. Si bien pudieron anexionarse más territorios en Canadá y en Estados Unidos debido al Tratado de París, que se dio después de la Guerra de los 7 años, las 13 colonias, las de Estados Unidos, se sentían abandonados y no representados por la corona británica, lo cual, sumado a otros factores, inició el proceso de independencia norteamericano en 1776 con la Declaración de Independencia, que vino acompañada con una cruenta guerra que duró hasta 1783. Y a esto hay que ponerle sumo cuidado, porque es aquí, en este exacto momento, cuando nacería un actor externo que no conocía Inglaterra, o que mejor no se lo esperaba, que sería un dolor para los británicos muchos siglos después. Estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto. Ya en 1778, después de haber perdido las 13 colonias, James Cook, uno de los grandes exploradores británicos, descubriría Australia para luego ser colonizada, al igual que lo sería Irlanda. Ya entrando al siglo XIX, los británicos se pondrían del lado de la coalición en contra de la alianza en las guerras napoleónicas, de la cual salió victorioso, quedándose con algunos territorios que estaban ocupados por franceses y neerlandeses, como la actual Sudáfrica. Esto convierte a Gran Bretaña en la suprema potencia mundial durante ese momento. Es aquí cuando empieza la gran hegemonía británica. Esto le posibilitó expandir su territorio de ultramar, tomando algunas posiciones en el Golfo Pérsico, en África y en otros territorios de la India. Pero el mayor momento de esplendor del Imperio Británico se daría durante el reinado de la Reina Victoria de 1837 a 1901, lo que conocemos como la llamada Era Victoriana. A su mando estarían las famosas guerras del opio, en las cuales se consiguió Hong Kong y algunas provincias de China, pero sin duda alguna el mayor hecho que marcó esta época de la famosa Era Victoriana fue la Revolución Industrial, la cual cambiaría la estructura social para siempre. Cientos de miles de personas migraron a los campos, a las ciudades, y se instaurarían en los grandes centros urbanos, y es aquí cuando empezaríamos a hablar de las grandes industrias. Esto fue un invento made en Reino Unido. La Revolución Industrial nace de Reino Unido. Y por mucho tiempo la industria sería el mayor factor de poder hegemónico británico, el primer país industrializado y que además controlaba todo el comercio mundial. Ya a mitad del siglo XIX, los cipayos indios, una población de la India, se cansaron de la hegemonía británica en su territorio y se levantaron en una rebelión que duró unos pocos años. A esto se le conoció como la Gran Rebelión de la India. Esto sería fundamental, ya que la rebelión sería aplastada rápidamente y acabaría con el mermado Imperio Mogol que estaba en ese entonces. Aquí desaparece el Imperio Mogol. Y la Reina Victoria deshizo la Compañía Oriental de las Indias y ocuparía todo el territorio indio como lo conoceremos el día de hoy. Todo lo que conocemos hoy como la India, todo, usted coge un mapa y vea el mapa de la India. En ese entonces, la Reina Victoria lo llamó el Raj británico, el Reino Británico de la India, en el cual la Reina Victoria sería también su emperatriz. Y esto constituiría la joya de la corona, digamos que la culminación de muchos años de pelea contra los mogoles, contra los franceses y contra muchos otros pueblos. Una de las razones por las que cae la India a manos de los británicos es porque la diversidad en la India es muy grande. Había muchos pueblos, eso lo vio Genghis Khan, Genghis Khan no, sus descendientes cuando conquistaron la India, lo vio Alejandro Magno, lo vieron muchísimas personas que tuvieron contacto con la India. Y este
Esta diversidad hizo que cayera el gran imperio mogol, por supuesto. Ya que estamos hablando de las caídas de los imperios, ¿no? Y después de la gran victoria en la India, en 1885 se daría la infame Conferencia de Berlín. Ojo, esta es una fecha muy importante, en las cuales las principales potencias europeas, al mando de la Alemania unificada por Otto von Bismarck, de quien vamos a hacer un programa muy próximamente porque su historia es supremamente importante, se repartieron los territorios africanos como si fuera un pastel. Y digo esta alusión del pastel por una famosa caricatura que se publicó durante aquella época que representaba a los grandes países europeos repartiéndose el gran continente africano como si de una tarta se tratara. Y sería a partir de entonces que la corona abarcaría casi todo el sur del continente africano y también tendría lo que sería, o mejor dicho, conectaría toda África desde la actual Sudáfrica hasta el norte, hasta Egipto, el cual le había sido arrebatado a los turcos otomanos años atrás. Luego, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, que se encontraba en el bando vencedor, se quedaría con las colonias alemanas en el África. Pero lo más importante es que expandió sus dominios por Medio Oriente, por medio del Tratado Sykes-Picot, quedándose con algunos de los territorios ocupados por el ya disuelto Imperio Turco Otomano, tales como Siria, Irak, Omán y Palestina. Fue en este momento, en este preciso momento, en el cual el imperio alcanzó su máxima expansión. Durante más de 3 siglos, Gran Bretaña izó su bandera en gran parte de los 5 continentes y sus banqueros proclamaron el valor de su moneda en aproximadamente casi 30 millones de kilómetros cuadrados, un cuarto de la población mundial. Era parte y era súbdita de la corona británica en aquel entonces. Nadie hacía sombra entonces a la potencia que había logrado el mayor imperio jamás conocido. Pero entonces, ¿cómo es posible que un imperio tan grande, el imperio más grande que jamás hayamos visto, haya caído? Bueno, ya acabamos de ver la historia muy resumida de la Gran Bretaña, pero ahora veremos las causas de su desintegración. La supremacía británica como primer país industrializado le había abierto las puertas en medio de un mundo bastante diferente para conseguir tantas materias primas como necesitara, además de una posición privilegiada en el mercado donde vender los productos le facilitaba demasiado. Por eso, durante el reinado de la reina Victoria I, una de sus épocas de mayor auge, ya vimos, la era victoriana, más de 16 millones de británicos pudieron abandonar Gran Bretaña en búsqueda de una nueva vida en algún lugar del imperio donde pudiesen prosperar. Se trataba de un imperio nacido bajo directrices comerciales que había tejido su amplia red política y económica a través de los océanos. Pero los competidores que comenzaron a llegar cuando la industrialización se extendió por todo el mundo, los estragos que las guerras hicieron en las arcas del Estado y la confirmación de que habían nacido otras 2 superpotencias más poderosas que Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética, todo esto terminaría con el sueño imperial británico. Entonces empecemos por el principio del fin, y para esto debemos remontarnos muchos años atrás, en su máximo esplendor. Todo aquel imperio se fraguaba ante los ojos del resto del mundo a través de conquistas, colonizaciones y relaciones comerciales que contribuyeron al espectacular crecimiento económico del Reino Unido y al peso de sus intereses en un escenario mundial. Uno de los factores que hizo posible todo esto fue la revolución industrial, como ya lo vimos, la cual es la clave de la expansión del Imperio Británico. De no ser por ella, una maquinaria tan grande no se pudo haber dado en cuanto a tema de colonización. Gracias a ella, el país se había transformado y al mismo tiempo había posibilitado la expansión de sus territorios, convirtiéndose en la gran expresión del imperialismo moderno. Sin embargo, la industrialización dejó de ser patrimonio británico, dejó de ser made in Britain, ¿no? Made in Reino Unido, hecho en Reino Unido, y pasó a manos de otras personas. La industria del acero, la electricidad y el petróleo favorecieron el desarrollo industrial en otros países como Alemania y Estados Unidos, y fue así como se inició la lucha por los mercados mundiales contra estos 2 competidores. Fue el comienzo del declive del imperio económico que tenían los del Reino Unido, que poco a poco iba perdiendo fuerza ante sus rivales mientras estos iban recuperándose económicamente.
todo lo que es la industria del acero, del petróleo y de tantas cosas en Estados Unidos, para el cual podríamos hacerle otro programa. Disculpen que diga eso a lo largo de todo el podcast, pero son ideas que me salen ahí de vez en cuando. Toda esta guerra económica es muy importante y la podremos abarcar en un programa que es bastante interesante. Entonces empezaron a perder económicamente los británicos con sus competidores, con sus contrapartes, con Estados Unidos y Alemania. Y aunque la banca y el transporte de mercancías que mantenían al Reino Unido a salvo estaban bien, su proporción en el comercio mundial pasó de ser de un cuarto en 1880 a un sexto en 1913. Y no solo perdía posiciones en los mercados de los países que se estaban industrializando, sino que también empezaban a verse cada vez menos relevantes en los países menos desarrollados. A esas circunstancias se le sumaban otras dificultades, como el largo periodo de deflación que tuvo lugar entre 1873 y 1896, que aunque afectó a toda Europa Occidental y a Estados Unidos, tuvo mayor presión sobre el Reino Unido, donde las continuas quiebras de negocios empezaron a ser el pan de cada día. En esas mismas circunstancias que acabamos de decir, mantener al gran imperio se hacía cada vez más complicado, y lo que menos necesitaba Reino Unido durante esa época era una guerra. Y oh sorpresa, llegaría la Primera Guerra Mundial, la cual no facilitaría las cosas. Se calcula, por ejemplo, que cada día de conflicto del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, cada día, el Reino Unido gastó 4 millones de libras de aquella época. Algo que duplicó la inflación entre 1914 y 1920. El Reino Unido sale victorioso de la Primera Guerra Mundial, y victorioso es un decir porque murió demasiada gente, y pensaron que todo iba a estar bien. Sí, pero entonces llegaría el crack del 29. La Gran Depresión, que repercutió inmediatamente también en la Banca de Londres. La retirada de capitales y el cese de préstamos causaron una grave crisis financiera. Las exportaciones disminuyeron entre 1930 y 1932 en un 70%, lo cual posibilitó que el PIB, el Producto Interno Bruto, bajara, la producción de carbono descendió y el acero se redujo a la mitad. A todo ello se unía el desconocimiento de la población, para la que cada vez era más difícil subsistir con estabilidad. Si en 1929 había alrededor de 1.200.000 parados, un año después se duplicaba y en 1932 superaba los 3 millones de personas. Eso en cuanto a un panorama económico. Pero por otro lado, el Imperio Británico había comenzado a formar lo que luego sería conocido como la Commonwealth, extendiendo su estatus de dominio a las colonias con autogobierno de Canadá en 1867, Australia y Nueva Zelanda en 1907 y Sudáfrica en 1910. Con esto se trataba de asegurar la cooperación internacional en el ámbito político y económico, y con ese fin los dirigentes de los nuevos estados se reunirían con los británicos en cumbres periódicas. Inicialmente se llamaron conferencias coloniales. La primera tendría lugar en Londres en 1887 y después desde 1907. Por entonces, el imperio aún conservaba ciertas bases en aquellos sitios. Aunque los dominios se mantenían y tenían su propio gobierno, las relaciones exteriores de estos seguían las directrices de lo que llamaríamos las relaciones exteriores del Reino Unido. O al menos lo escuchaban. Los dominios contaban con capacidad para elaborar sus políticas hacia el exterior siempre que éstas no entraran directamente en conflicto con los intereses del Reino Unido. Sin embargo, desde 1909, estas antiguas colonias ya no tenían una propia, digamos que ya no dependían de la estructura militar del Reino Unido, sino que dependían de la estructura militar de sus propios países. Esto quiere decir que ya Reino Unido no tenía que mandar sus tropas a estas colonias como lo fueron Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, sino que ya tenían sus propios ejércitos. Y aún así, la declaración de la guerra efectuada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en la Primera Guerra Mundial incluyó a todos los dominios, los cuales no tuvieron voz en esta declaración. Entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Y Reino Unido dijo, venga, necesito tropas. Y entonces trajo las tropas de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá y los del Raj británico. Y vimos cosas muy raras, curiosas, pero interesantes de soldados que nunca habían pisado Europa, soldados que nunca habían conocido Londres, que nunca habían hablado incluso inglés.
¿sí? En el caso de los del Raj británico de la India, y de repente estaban peleando en campañas como las de Galípoli, en campañas como las de el Frente Oriental, el Frente Occidental. De repente empezaron a haber soldados indios y de Bengala en las trincheras en Verdún, en Somme, en varias partes de Europa y pisando tierras que ellos nunca habían conocido. Imagínense, por ejemplo, que su país es conquistado por, yo qué sé, China. Y de repente, durante los años, se estalla una guerra entre China y Japón y a usted le toca ir a pelear a Japón. A un país que usted nunca ha conocido, un país que usted nunca ha sentido como propio, a defender una nación y unos colores que tal vez nunca fueron los suyos. Así se sintieron estas tropas expedicionarias o legionarias del exterior de Europa. Hay historias aterradoras y supremamente complicadas de bengalíes. Le estoy hablando de algunas personas que habitaban en la antigua Bengalia y en la India, en el Raj británico, que no tenían ni idea cómo disparar un fusil, que fueron enseñados así y que a pesar de todo esto lucharon en territorio que no conocían. Africanos que apenas sabían disparar un rifle, que no sabían algunos hablar, ni siquiera leer o escribir, y ya estaban frenteando contra los alemanes, contra los turcos otomanos y contra los austrohúngaros en territorio externo. Este fue una de las grandes realidades de la Primera Guerra Mundial, en el cual digamos que de los imperios que había en esa época, echaron mano de sus legiones, de sus diferentes colonias. Esto es aterrador y me gustaría hacer un episodio acerca de esto. Creo que lo voy a anotar de una vez porque me parece bastante interesante. Entonces pasó esto, digamos que estas legiones extranjeras llegaron a luchar por las diferentes potencias europeas, estamos hablando del Reino Unido también, se acabó la guerra, pero al acabar el conflicto las cosas ya habían cambiado. Y una de estas cosas que cambiaron, y es que digamos que estas colonias que no tuvieron voz fueron incluidos en el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz del final de la guerra, fueron incluidos como estados o digamos que países firmantes por separado. Ya no hacían parte del Reino Unido, sino que eran países firmantes por separado, en especial Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá. Por fin, la independencia de estos dominios se formalizaba mediante una declaración años después en Balfour en 1926 y también en el Estatuto de Westminster en 1931. A partir de este momento, su estatus era igual a de cualquier metrópoli. No estaban sometidos y no hacían parte de un protectorado que interfiriere de manera legislativa a favor del Reino Unido, además de estar totalmente autónomos en sus relaciones internacionales. Canadá no tardaría en dar la primera muestra de lo que había firmado sobre el papel, y es que esto lo que empezó a hacer, lo empezó a realizar en manera de enviar embajadores a Washington en 1927, lo cual supuso la primera representación diplomática permanente del país en una nación extranjera. Casi 2 décadas después, Gran Bretaña cerraba su participación entonces en la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que el imperio era cada vez más un sueño del pasado. Estados Unidos, el país junto que con la Unión Soviética mostraría una hegemonía mundial a partir de ese momento, fue el aliado elegido por la mayoría de las antiguas colonias para establecer relaciones comerciales y políticas. Pero ya durante aquel gran conflicto, las antiguas colonias mostraron que sus intereses estaban por encima de los antiguos socios británicos. Entre estas muestras de autoridad se encuentra la protagonizada por el primer ministro australiano John Curtin de aquel entonces, cuando en 1942 el tipo dice: venga, yo no tengo nada que hacer en Birmania defendiendo a las tropas australianas, no quiero que me pase lo mismo que me pasó en la Primera Guerra Mundial en Galípoli, en un territorio que yo nunca he pisado, que no tiene nada que ver conmigo, y yo pues la verdad no necesito estar acá, tengo que concentrar mis tropas en algún otro lado. Y es aquí en 1942 donde John Curtin dice: voy a retirar mis tropas de Birmania, aquí yo no tengo nada que hacer. Y al terminar la guerra, Gran Bretaña había perdido gran parte de su fuerza militar y económica, y el gobierno laborista que había estado en aquel entonces no era partidario de mantener a toda costa un imperio, ya que a todas luces se estaba desintegrando. 6 años más tarde, Australia y Nueva Zelanda se unirían al Tratado Regional de Seguridad ANZUS con los Estados Unidos, en un gesto que mostraba que el mundo estaba cambiando y que el colonialismo
era algo que tenía y que estaba ya mandado a recoger. Pero sí hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después en la biografía de lo que ha sido el Imperio Británico. Fue lo ocurrido en 1956 en el Canal del Suez, el cual es el canal navegable situado por ahí en Egipto, al lado del mar Mediterráneo, el cual conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Esa puntica que usted ve ahí en el mapa que une a África con el resto del Asia es el Canal del Suez, muy importante. En aquellos años, Gran Bretaña ya había perdido sus colonias económicamente más importantes, entre ellas las que consideraba su joya, la India. Recordemos que durante esa época se empezó a dar la rebelión pacífica o la protesta pacífica de Mahatma Gandhi y lograrían, por supuesto, su independencia. Pero el canal seguía siendo clave como un enlace entre el Reino Unido y pues el Raj británico, lo que sería la India después, con quien continuaba manteniendo relaciones comerciales privilegiadas. Además, se trataba de la principal ruta para transportar petróleo desde el Golfo Pérsico a Europa, por lo cual le resultaba crucial para Europa Occidental mantener este canal. Por eso, aunque oficialmente el control británico sobre Egipto terminó después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido mantenía algunas influencias en las decisiones del país a través de aquel entonces el rey Farouk, hasta que en 1952 un golpe de estado depuso al monarca y Gamal Abdel Nasser se proclamó jefe del nuevo gobierno de Egipto. 4 años más tarde, Nasser anunciaría la nacionalidad del Canal del Suez. Esto quiere decir que Egipto tendría control soberano sobre el canal. Pero entonces aquí se levantó Francia e Inglaterra y dijeron, oiga, no, espere, ¿cómo se le ocurre a usted decir esto? O sea, no me parece. Y entonces se idearon un plan, uno de esos planes horribles que generan las grandes potencias a lo largo de la historia. Y el plan consistía en alentar a Israel para que se uniera en una alianza a ellos, haciéndole ver que las ventajas que tendría sobre su enemigo eran mayores. Egipto, que era su rival, para ellos era supremamente menor. El argumento que estaban utilizando era que con proteger el Canal del Suez se podía proteger al comercio mundial. Y entonces así le propusieron a Israel que invadiera el país. Y así ocurrió. Después de que Israel iniciara su invasión del Sinaí y de la Franja de Gaza, alcanzando la zona del Canal del Suez, Francia y Gran Bretaña ofrecieron una mediación. Qué sorpresa, ¿no? Es como, venga, mandemos a Israel a que haga esto, a que se dé en la cabeza con Egipto y después mediémoslo. Eso es muy importante, ¿no? Por supuesto, Egipto lo rechazó. Egipto no quiso esto. Días más tarde, las tropas anglo-francesas desplegaron su fuerza en una operación militar que no tuvo el resultado que esperaban, pues la comunidad internacional ya había condenado esta ocupación. El primer país en hacerlo fue Estados Unidos, que además de haber sido excluido de los planes de Francia y Reino Unido, veía cómo peligraban sus intereses de Próximo Oriente sin apoyar a los invasores que estaban en aquel entonces. Es como, no los apoyo, pero pues igual quiero una tajada del pastel, ¿no? Así las cosas, la noche del 5 de noviembre de aquel entonces se lograba el alto al fuego, después de que la libra esterlina, por supuesto, comenzara a debilitarse en los mercados de Nueva York bajo la presión del gobierno de Estados Unidos. Fue el final para el primer ministro británico Anthony Eden en aquel entonces, cuyas decisiones pusieron de manifiesto la evidente debilidad británica como potencia imperial y la consolidación final de su decadencia. El 10 de enero de 1957 dimitía el conservador Harold Macmillan, que se hacía cargo de su gobierno, el cual era muy desorientado. La rápida descolonización de los territorios que el gran imperio británico tenía y que todavía le quedaban en África, Asia y el Pacífico fue la manera en que Gran Bretaña trató de evitar más conflictos, especialmente en África Central y en el sur, donde no cesaban las revueltas y el escenario era crítico en países como Kenia. Fue entonces cuando el primer ministro Harold Macmillan reconoció en un famoso discurso pronunciado en 1960 de la existencia de unos vientos de cambio. A partir de 1880, hay que recordar, África se había convertido en el principal objetivo de la expansión imperialista, y en los siguientes años Gran Bretaña tomó aproximadamente el 30% del territorio africano bajo sus influyentes movimientos nacionalistas, lo cual no le quedó más salida,
y la única salida que quedó fue aceptar la autonomía de las colonias. Birmania ya había obtenido su independencia en 1848, al igual que Ceilán. En cuanto a Palestina, el mandato británico concluyó en ese mismo año con la retirada de las tropas. Por su parte, la guerrilla chipriota, promovida por parte de partidos en la unión con Grecia, terminó en 1960 con la independencia de Chipre. Malta, la británica, desde aquel entonces de 1814 por el Tratado de París, obtuvo asimismo su independencia en 1964. Trasladándonos ya a África, el final del imperio llegó con suma rapidez. A la independencia de Ghana en 1957 le seguiría Nigeria en 1960, Sierra Leona y Tanganyika en 1961, Uganda en 1962, Kenia y Zanzíbar en 1963, Gambia en 1965, Botswana y Lesoto en el 66, Mauricio y Suazilandia en el 68 y finalmente Seychelles en el 76. Se le habían perdido todas las colonias en el África. Y en el Caribe, tras fracasar la Federación de las Indias Occidentales, los territorios optaron por una independencia por separado. Entonces empezaron a independizarse Jamaica, Trinidad y Tobago, los cuales se separaron en el 62, Barbados en el 66 y el resto de las islas a lo largo de los años 70 y 80. Solo le quedaban algunas pequeñas poblaciones a los británicos en aquel entonces. Sobre todo mirando hacia Oriente Medio. Entonces todavía quedan algunas, pero entonces empezaron a salirse, ¿no? Hay que mencionar a los Emiratos del Golfo, hay que mirar a los Emiratos de Omán, el Sultanato de Omán en 1971, Rodesia del Sur en el 80, Belice en el 81, para que la descolonización quedara así durante mucho tiempo. Y también tendríamos que hablar de algunos microterritorios, ¿no? Los 14 territorios británicos de ultramar, que todavía están pendientes de descolonización, como son las Malvinas y Gibraltar, los cuales son peleas terribles para los argentinos y los españoles en respectivo orden, ¿no? Y por esto, estos territorios que aún no están descolonizados y que están pendientes, los cuales son territorios de ultramar, digamos que en cierta manera son reconocidos por las Naciones Unidas como territorios no autónomos. Y es así. Con estas últimas pérdidas, Hong Kong también, que se me olvidó, en China, con estas últimas pérdidas estaríamos ya a portas de lo que sería un siglo XXI en el cual la Gran Bretaña, la pequeña Gran Bretaña, ya no era ni la sombra de lo que fue en su momento de máximo esplendor con la Reina Victoria. Y así termina la historia del Gran Imperio Británico, el imperio más grande de la historia de la humanidad y tal vez uno de los más influyentes en lo que respecta a nuestra concepción de la vida y de la sociedad y nuestra economía, en cuanto a la modernidad. Ya solamente nos falta un episodio para terminar nuestra serie de la caída de los imperios. Solo falta uno, el cual, aunque corto, fue muy grande. Y no solo eso. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Was haben wir nicht für Aufgaben? Prepárate, porque el próximo episodio nos adentraremos en una de las épocas más oscuras de la historia, en la cronología de un imperio que marcaría para siempre al mundo. Wir bauen heute die schönsten Straßen. Acompáñanos en este final de temporada, porque visitaremos las calles de Berlín, divisaremos las esvásticas que se alzaban en sus calles, y al ritmo de la Blitzkrieg veremos el gran auge y la estrepitosa caída del Tercer Reich. Bewiesen in diesen 3 Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. A continuación vamos a leer algunos comentarios, los más interesantes que se postearon en el episodio anterior, el de la caída del Gran Imperio Español. Empezamos con Ángel Villapando, que nos dice que el factor que hizo que cayera el Imperio Español fue la independencia de sus virreinatos y la ocupación francesa en España.
Y por fin que Estados Unidos desterraría a España de América, ya que no querían europeos, y eso marcaría el final del Imperio Español en su totalidad. Sí, hay que recordar la guerra por Cuba, mejor dicho, contra España, entre Estados Unidos, las independencias de República Dominicana, de Puerto Rico, muchísimo después. Pero aunque la independencia de sus virreinatos y la ocupación francesa en España es muy importante, porque Napoleón empezó a utilizar a España como una especie de estado satélite, hay que recordar que para este entonces los deseos expansionistas de las diferentes hegemonías ya habían quedado atrás. Ya el nuevo modelo lo estaban dictando los británicos, el cual también le salió el tiro por la culata, pero en cierta manera esa hegemonía de gran imperio ya no tenía por qué existir y empezaríamos a hablar de un gran imperio económico. Entonces digamos que los españoles estaban un poco atrasados. Pero tienes razón, porque una de las grandes potencias que se empezó a ver durante aquel final del siglo XIX e inicios del XX fue Estados Unidos, los cuales empezaron a desterrar a la España, los pocos enclaves que le quedaban a la España imperial de América Latina, por así decirlo. Jesús Olivas nos dice: oye, haz un video de por qué gran parte de Latinoamérica es tan pobre y corrupto aunque tengan enormes recursos naturales. Si fue culpa de España de crear sistemas poco eficientes en sus colonias o fue culpa de los independentistas por no crear un gobierno fuerte, esto siempre me lo he preguntado, no sé cuál fue de los dos. Me gustaría a mí abrir este debate en los comentarios también. ¿Qué opinan ustedes? La corrupción, el atraso y digamos que la pobreza en Latinoamérica es culpa de los latinoamericanos o de la España por no dejar, digamos que, propia eficiencia en las colonias. En lo personal, pienso que es más bien la primera, ¿no? La de Latinoamérica y su mal manejo de los recursos. Yo creo que el mal endémico de Latinoamérica en parte viene un poco de la descendencia española, pero no es propiamente de los españoles. Yo creo que aquí tiene mucho que ver con tantos problemas que se han dado de colonización, pero también de interferencia de algunas potencias, también estupidez propia de nuestros gobernantes. Bueno, muchas cosas. Podríamos hablar de esto en un programa y tengo anotado ya que hacer un programa acerca de esta temática. Muchas gracias, Jesús Olivas. La caverna del Coso no se escribe. Hay más cosas que también propiciaron la caída del gran imperio español, por ejemplo las grandes cantidades de plata y oro que nos llevamos a Europa y causando que el mercado cayera haciendo perder su valor. Esto lo comentó Rafael en el baúl de los conocimientos inútiles, o también la expulsión de los jesuitas y la caza de personas ilustres que actualmente son conocidos como los precursores de la independencia de nuestros países. Sinceramente me gustaría que dijeras en el siguiente podcast las consecuencias que dejó el Imperio Británico en el mundo y las influencias que siguen hasta nuestros días, como lo ideal de ser ario, la discriminación, la inferioridad de razas y el causante junto a Francia de la inestabilidad en África y Medio Oriente, que hasta el día de hoy están en conflicto por las fronteras. Espero que estés bien y tu familia por lo que pasaste, y sigue así, e incluso tus podcasts me hacen imaginar cómo fueron esos momentos. Se está refiriendo, por supuesto, a la anécdota que di cuando me pararon en Estados Unidos por parecer un musulmán. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Sí, me parece muy bien lo que estás hablando acerca de las diferentes causas del Imperio Español, de la caída del Imperio Español. Es supremamente importante tener que mantener eso. Por supuesto, también un saludo a Rafael del baúl de los conocimientos inútiles. Y en cuanto a lo que dices acerca de las consecuencias que dejó el Imperio Británico y las influencias que dejó hasta nuestros días, es muy grande, por supuesto. Lo que hablas acerca de la discriminación, de la inferioridad de razas, me parece que es propio del Reino Unido, sí, pero también del colonialismo europeo. No solamente del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Bélgica, de Holanda. Y me parece que a partir de ese momento, cuando las grandes potencias se empiezan a repartir el África y Medio Oriente, es cuando empiezan a surgir todos estos grandes problemas que estamos viendo hoy en estas latitudes. Como lo dije en el episodio de la caja de Pandora turco-otomana, es la idiotez de los europeos y de nosotros como occidentales intentar encasillar a Oriente y al África en algo que no es, en una concepción nuestra y propia que no es y que nunca va a ser, porque entender al África y al Asia y al Oriente Medio es mucho más complejo.
Les recomiendo a las personas que les gusta leer, les gusta la lectura, que en este tiempo de cuarentena que se puedan comprar un libro, está en inglés, se llama The Future is Asian, el futuro es asiático, lo escribe Parag Khanna, el cual es un economista y un estadista bastante interesante que habla acerca de las nuevas dinámicas mundial y de cómo entender al Asia desde el punto de vista occidental y de por qué es tan importante el Asia durante esta época. Entonces, por supuesto, Inglaterra, su colonialismo y tantas cosas que sucedieron son las, digamos que colonialistas, son las causas de todo el racismo, la discriminación y de muchos conflictos de Medio Oriente y del África que estamos viviendo el día de hoy. Recuerden ya que pueden comentar siempre en nuestras redes, pueden comentar en YouTube, en Facebook, en Instagram y hacernos llegar sus comentarios. Vamos a leer los mejores durante el siguiente programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como @NostromoCast en Instagram y A Bordo del Nostromo en Facebook. Ya vamos llegando a los 1000 suscriptores, lo cual significa que vamos a hacer un especial, un directo. Lo anunciaremos por Facebook en la próxima semana, pero lo más probable es que sea el miércoles. Entonces, sin más por el momento y sin más por añadir, los invito a que también nos escuchen en iVoox y en Spotify en nuestros canales alternativos a YouTube. Le damos las gracias a todos ustedes, a nuestros 1000 suscriptores, los cuales hacen parte de esta gran tripulación. Espero que en estos momentos puedas estar reunido en tu casa con tu familia, compartiendo estos momentos, los cuales son difíciles, pero son momentos en los cuales nos unimos más. Y en esta gran tripulación podemos estar todos luchando en el mismo barco. Yo soy Juan Manuel Correa y me despido. Nos vemos el próximo jueves, aquí, en este mismo lugar, a la misma hora, en esta cita, aquí, a bordo del Nostromo.